Creemos que la física nos puede ayudar a consolidar el concepto de derivada. La derivada es variación. La derivada es variación. Nosotros sabemos que en matemáticas, todas nuestras funciones las llamamos y son todas funciones de x. En matemáticas tenemos el eje x y tenemos el eje y. Y nuestras funciones siempre son funciones de x. Se define la derivada como el límite cuando incremento de x tiende a 0 de incremento de y partido por incremento de x. Es decir, que cuando esto es infinitamente pequeño, diferencial de x, los diferenciales son incrementos infinitamente pequeños, pues le corresponde un diferencial de y. En física necesitamos este concepto, que la derivada es diferencial de y partido por diferencial de x. Y en física lo leeríamos derivada de y con respecto de x, en física y en matemática. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en física no tenemos normalmente funciones y con respecto a variables x. En física lo normal es que nuestras funciones sean cualquiera y normalmente estudiamos la variación de esa función con respecto del tiempo. Me explico. Nosotros sabemos que la velocidad es la variación de la posición con respecto del tiempo. Esto significa variación de la posición si está determinada mediante la letra x con respecto del tiempo. De hecho, observen cómo si tu posición no varía con respecto del tiempo, estás quieto, no tienes velocidad. La velocidad es la variación de x con respecto del tiempo, por eso es la derivada de x con respecto del tiempo. Fíjense que lo mismo ocurre con la aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Observen cómo lo leo. Derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Variación de la velocidad con respecto del tiempo. Si tu velocidad no varía con respecto del tiempo, no tienes aceleración. La aceleración tiene sentido, tiene un valor distinto de cero porque tu velocidad varía con respecto del tiempo. Hay una cosa que es muy interesante y es que la segunda ley de Newton, que todos pensamos que la anunció de esta manera, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, en realidad Newton no la anunció de esta forma, sino la anunció diciendo que la resultante de las fuerzas producen una variación de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. Cantidad de movimiento es un concepto antiguo y es un concepto pues precioso porque P, que es la cantidad de movimiento, el momento lineal que también se llama, es m por v. Y fíjense que digo que es precioso porque cantidad de movimiento significa eso, cantidad de movimiento. Pero es que no es lo mismo una bicicleta que tiene una masa determinada moviéndose a una determinada velocidad que un camión que tiene una masa mucho más grande moviéndose a esa determinada velocidad. Fíjense cómo la cantidad de movimiento del camión debe ser mayor puesto que tiene una masa superior. En cualquier caso, lo que quiero es jugar con la derivada y observen cómo cuando yo hago la derivada de P, pues debo hacer la derivada de P, de m por v. Y m por v, que es la cantidad de movimiento, cuando yo la voy a derivar con respecto del tiempo, pues es un producto. Y la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y observen cómo, si la masa la consideramos constante, la derivada de una constante es 0, pues te queda 0 por v, que es 0, más m por la derivada de v con respecto del tiempo, que esto es precisamente la aceleración, m por a, que es precisamente la forma en la que normalmente enunciamos la segunda ley de Newton. Y la enunciamos de esta manera porque en los ejercicios habituales nuestra masa no es variable, sino se mantiene constante a lo largo de toda la experiencia. Bueno, pues con esto de que la derivada es variación, esperamos que les ayude a entender el concepto de derivada,
apoyándonos en las cositas estas de física. La velocidad es la derivada de la posición, es la variación de la posición. Si la posición no varía, no hay velocidad. Lo mismo que la aceleración es la variación de la velocidad. Si no hay variación de la velocidad, no hay aceleración. Y nos hemos apoyado en la segunda ley de Newton para jugar un poquito con esto. Newton la anunció diciendo que las resultantes de las fuerzas producen sobre el cuerpo una variación en la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. Solo que en nuestros ejercicios la masa se mantiene constante, pues hemos llegado a pensar que la segunda ley de Newton se limita a esto. Okay.